Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este claro donde la humedad no se disipa y donde el lago de Nemi esta noche parece reflejar una luz que no le pertenece. Hay un zumbido tenue, ajeno al bosque, como si otro mundo hubiese infiltrado su ritmo en este lugar. Ese mundo es el trópico, un espacio donde todo crece con violencia y se corrompe con la misma rapidez. Hoy no seguimos un camino ornamental ni una ruina simbólica. Lo que se abre es un trayecto más íntimo y más áspero. Una fuga que no se mide en distancia, sino en fractura interior. Antonio Escotado, ya en la antesala de la vejez, abandona Europa en el año 2000 con el cuerpo tocado y la vida desordenada. No escapa de un enemigo visible, sino de algo más persistente, su propia historia. Tailandia no será refugio sino campo de pruebas. Van Gogh primero con su densidad desbordada, después Koh Samui, promesa de paraíso que pronto revelará su imperfección. Bajo el pretexto de estudiar la pobreza y la riqueza, se expone a un entorno donde las categorías europeas dejan de servir y donde la experiencia se impone sin filtros. No hay aquí decadencia elegante ni estética del exceso. Lo que acompaña este descenso es algo más turbio, más directo, porque el trópico no permite sostener máscaras durante mucho tiempo. A lo largo de 60 semanas, lo que se transforma no es el paisaje, sino la conciencia que lo atraviesa, entre fascinación y rechazo, entre lucidez y desgaste. Mientras compartimos un blanco tropical de Gran Monte a Sok Valley Chenin Blanc, con acidez viva y notas de fruta madura, bajo un fondo húmedo y mineral, deja que ese aroma prepare el ánimo para lo que sigue, una experiencia donde nada permanece intacto demasiado tiempo. Este no es un viaje de evasión, sino de exposición, y lo que comienza como huida terminará mostrando otra cosa, una forma de atravesar el propio límite sin apartar la mirada. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Antonio Escotado nace en Madrid en 1941 bajo un cielo aún marcado por la sombra densa de la posguerra. Su origen no es humilde ni aristocrático en sentido clásico, sino una línea de tensiones, un linaje familiar atravesado por el derecho, la política y la propaganda, como si desde el inicio estuviera destinado a leer el poder desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Su infancia transcurre entre España y Brasil, donde el contraste entre el trópico luminoso y la grisura del nacionalcatolicismo deja en él una huella decisiva, la intuición temprana de que la realidad no es una sola, sino una disputa de mundos. Regresa a España y se forma en filosofía y en derecho. En la superficie sigue el camino académico. En el fondo comienza ya una fuga intelectual. La universidad le ofrece sistemas cerrados, disputas estériles, dogmas enfrentados. Él responde con una deriva propia: lectura, traducción, pensamiento crítico. Su juventud se mueve entre la disciplina institucional y la desobediencia latente.
Trabaja, traduce, estudia y al mismo tiempo se aproxima a los márgenes culturales y políticos de su tiempo. En ese cruce comienza a formarse su vocación: no construir un sistema, sino rastrear genealogías; no imponer una doctrina, sino seguir el movimiento de las ideas en su transformación histórica. La filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y el psicoanálisis de Sigmund Freud se convierten en dos polos de referencia, no como autoridades incuestionables, sino como herramientas para entender la fractura entre conciencia, deseo y historicidad. A partir de ahí, su pensamiento se expande hacia la economía, el derecho, la sociología y la historia de las ideas. Su obra inicial ya muestra una inclinación clara: pensar la libertad no como abstracción moral, sino como experiencia concreta frente al miedo, la coacción y la servidumbre. Esa línea se volverá estructural: de la metafísica a la política, de la religión a las drogas, de la economía a la sexualidad. Todo su recorrido intelectual puede leerse como una arqueología de los mecanismos de control y de las formas de emancipación. En los años 70, Ibiza se convierte en un punto de inflexión. Allí, entre experimentación vital, creación cultural y ruptura con la vida académica convencional, funda espacios que acabarán formando parte de la contracultura europea. La isla no es solo escenario, es laboratorio de observación de lo social en estado de transformación. Su retorno a la investigación académica no implica retorno al orden. Sus estudios sobre las drogas, culminados en su obra más conocida, no se limitan a lo farmacológico. Son una crítica histórica a la construcción del tabú, a la manera en que las sociedades transforman sustancias en símbolos de condena o salvación. A partir de ahí, su pensamiento se vuelve cada vez más transversal, abarcando la economía política y la historia de las formas de propiedad. En las últimas décadas de su vida, su trabajo se orienta hacia una gran síntesis histórica sobre el conflicto entre comercio, utopía y poder. Su posición, difícil de encasillar, rechaza tanto los dogmatismos revolucionarios como los autoritarismos institucionales, insistiendo en una lectura compleja de la libertad como proceso histórico y no como consigna. Fallece en Ibiza en 2021 en un retiro elegido tras una vida de escritura, docencia y controversia intelectual. Su figura queda como la de un pensador inclasificable, atravesado por la tensión entre el orden y el caos, entre la ley y la excepción, entre la filosofía y la experiencia. No deja una escuela cerrada, deja un movimiento de lectura, la idea de que toda civilización puede ser entendida como una negociación constante entre miedo y libertad, y que el pensamiento, cuando riguroso, no consuela ni simplifica, sino que expone. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. El 3 de agosto del año 2000, Escotado aterriza en Bangkok sin transición. El impacto es inmediato: calor espeso, aire saturado, ruido constante. La ciudad no se deja recorrer, se impone. No hay orden visible, sino una superposición de niveles donde riqueza y miseria conviven en vertical, separadas apenas por unos metros. Rascacielos inacabados, restos de la crisis del 97, se elevan junto a estructuras precarias, como si el crecimiento hubiese quedado interrumpido sin resolverse. Como deja escrito en su cuaderno de partida, marcando el tono íntimo de esta llegada: hay 13 horas de avión por delante, desde el ascua de luz parisina que vamos dejando atrás hasta los paisajes ignorados de Tailandia.
Llevo el corazón muy maltrecho. Hace medio año me separé de una mujer a quien había prometido no dejar nunca. Antes de confesarle que hice un hijo con otra, huyo a la cara opuesta del mundo. La cobertura profesional es un proyecto. Causas de la pobreza y la riqueza en Oriente y Occidente. Aceptado como año sabático por mi universidad y otra de Bangkok. Escotado habla sobre qué clase de libro es este en la entrevista emitida en el programa Negro sobre Blanco, presentado por Fernando Sánchez Dragó en la 2 de Televisión Española durante la madrugada del 15 al 16 de febrero de 2004, cuyo nombre fue Tristes Trópicos. Bueno, es que en realidad es una novela sin ficción. En su momento, cuando lo terminé, dije, pero si esto es una novela. Hay novelas con mucho parlamento. Te recordaré, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Que es que los personajes se sueltan de repente 12 páginas de parrafadas. Pero ¿se puede escribir una novela sin personajes? A mi juicio, ¿por qué no? Y sin embargo, a todas las personas a las que consulté, agentes literarios, editores, dijeron, una novela sin ficción no existe. Del mismo modo, el autor asegura que el Hotel Indra Palace, donde se aloja, funciona más como observatorio que como refugio. Desde ahí la sensación dominante es la de estar en un sistema donde la lógica habitual no termina de operar. Cables enredados, tráfico orgánico, alcantarillado deficiente, junto a centros comerciales de lujo. No hay síntesis, solo tensión. El cuerpo tampoco se adapta, el desfase horario se mezcla con algo más profundo. Una desorientación general que intenta amortiguar con alcohol, somníferos y marihuana. No hay todavía exploración consciente, sino anestesia. Pero ya se dibuja un eje central, la relación entre conciencia y límite. Bangkok también actúa como símbolo. En el templo del Buda Esmeralda no encuentra elevación, sino incomodidad. El lujo que rodea la figura estética le resulta contradictorio. El budismo institucional aparece como una renuncia anticipada, una forma de evitar el conflicto más que de atravesarlo. En paralelo, la ciudad ofrece su circuito más explícito: drogas accesibles, mediadores, zonas donde el deseo se vuelve mecánico. La facilidad de acceso no elimina el riesgo. Las leyes son severas y esa gravedad redefine cada decisión. No hay moralismo, pero sí cálculo. El contacto con el turismo degradado, masajes, espectáculos sexuales, introduce una incomodidad más densa. No se trata de escándalo, sino de complicidad involuntaria. La conciencia de participar, aunque sea como observador, en una estructura de explotación. Y sin embargo, entre ese exceso aparecen matices, la belleza física, el refinamiento gestual, una cortesía que ordena lo cotidiano. Bangkok no se deja reducir a caos ni a exotismo, es un sistema de capas que no terminan de encajar. Este primer descenso no ofrece conclusiones, solo expone una fractura, la distancia entre lo que se espera entender y lo que realmente se presenta. Aquí la incomodidad no es un obstáculo, sino el punto de partida. Con los días, Bangkok deja de ser solo impacto y empieza a revelar patrones. La mirada ya no se detiene en el caos evidente, sino que busca estructuras más discretas. Es en ese desplazamiento donde aparecen las orquídeas, no como detalle exótico, sino como símbolo. Plantas que viven con poco, que no arraigan del todo, que se sostienen adheriéndose a otras superficies sin agotarlas. Su lógica no es la de la independencia absoluta, sino la de un equilibrio inestable entre dependencia y adaptación. Esa forma de vida sugiere una analogía inmediata. La sociedad Thai, tal como la percibe, opera bajo principios similares: flexibilidad extrema,
frugalidad sin dramatismo, una relación ambigua con el entorno. Frente al ideal occidental de autosuficiencia, aquí domina una economía de ajuste continuo. En esa lógica, él mismo ocupa una posición comparable, alguien que vive adherido a un sistema que no es el suyo. Escotado describe así su primera impresión de la ciudad. Entre aguacero y aguacero se perfilan pequeñas viviendas y grandes rascacielos aislados, no pocos de ellos inconclusos, hijos de la crisis desatada en 1997. De la euforia inmobiliaria restan edificios como el Bayoque Sky 2. Bangkok sea una megalópolis de casitas renegridas. Calle a calle, el cableado de la luz y el teléfono cuelga en inextricables y cochambrosas madejas. En paralelo emergen recuerdos que no pertenecen al presente. La historia de un marino con dos vidas paralelas. Dos familias, dos compromisos, reaparece con fuerza. No como anécdota, sino como advertencia. La duplicidad no se sostiene sin fractura. Ese relato actúa como espejo, la imposibilidad de habitar dos mundos sin pagar un precio. A partir de ahí, la reflexión se desplaza hacia las formas de vínculo, monogamia, poligamia, estructuras afectivas. No hay conclusión cerrada, pero sí una intuición clara. Los modelos no fracasan solo por su forma, sino por la incapacidad de sostenerlos en el tiempo. La atracción no basta, la compatibilidad mental aparece como condición más estable. Van Gogh, mientras tanto, comienza a saturar. No por falta de estímulos, sino por exceso. Su intensidad constante impide la concentración. Surge entonces una segunda huida, la necesidad de un lugar donde el ruido disminuya sin desaparecer del todo. Cosa Muy aparece como esa posibilidad. El traslado rompe cualquier idealización rápida. El viaje es incómodo, la llegada no cumple lo prometido. El Lamai Yacht Club ofrece aislamiento, pero también señales claras de precariedad. Comida deficiente, precios inflados, lluvias persistentes. La imagen del paraíso empieza a resquebrajarse. La isla exige otra lectura. Los recorridos en moto revelan pequeñas estafas, discriminaciones de precio, infraestructuras débiles. La figura del extranjero, el farang, queda definida por su función económica. No es integración, sino uso. En la misma línea de observación económica y social, el autor recoge una dinámica cotidiana que revela una estructura de precios y trato profundamente desigual. Según se expone en la entrevista del programa Negro sobre Blanco, y en Tailandia y en Birmania hay en Vietnam se llama cortesía con el nacional, que si tú haces una cola... Y descortesía con el foráneo. Claro, si haces una cola, ya al final llegas ahí, pero tienes dos thais o dos vietnamitas detrás de ti, tienes que hacerles espacio y ellos van a ser despachados antes para lo que fuere, un visado, un pasaporte, un permiso de esto o de lo otro, pagar el teléfono. Y tú dices, bueno, sobre todo, esto es tanto más inaudito cuanto que ellos están enviando millones de personas a Europa, a Estados Unidos, a Australia, a Canadá, millones de personas que necesitan solidaridad, todo lo contrario de discriminación. Pero bueno, eso es otra de las cosas que al no conocer el derecho, no conocen el principio de reciprocidad. No lo entienden. O sea, por ejemplo, está muy mal visto hacer preguntas, porque a lo mejor el preguntado no sabe contestar, entonces queda en mala posición. Y si uno dice, bueno, pues no hago preguntas. Sin embargo, ellos hacen preguntas sin parar. Te llegan a preguntar qué ganas al mes, cuántos hijos tienes, cuánto te vas a quedar. Entonces, el principio de reciprocidad no lo tienen claro. O sea, simplemente la vieja cosa mercantilista de barrer para casa, barrer para casa, barrer para casa. Y tú dices, no, si donde vamos a ser prósperos es todos reconociéndonos a todos. Un respeto que todos nos merecemos. Pero no, eso cuesta. Asimismo, el impulso de huida no desaparece, cambia de forma. Ya no se trata de escapar de un lugar concreto,
sino de encontrar un punto de estabilidad dentro del desplazamiento continuo. Koh Samui no se presenta como solución, sino como un espacio que obliga a abandonar las expectativas. La promesa del paraíso se sustituye por algo más útil, un entorno que no encaja. Y es precisamente en esa resistencia donde empieza a tomar forma el siguiente movimiento. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Koh Samui no trae calma sino otra forma de desgaste. Aquí no hay saturación urbana, sino una incomodidad constante que se infiltra en lo cotidiano. La lluvia deja de ser circunstancia y se vuelve estructura. Caminos convertidos en barro, humedad persistente, una sensación física de adherencia que no desaparece. La isla desmonta rápido el imaginario turístico. Las playas no son idílicas, el agua se enturbia, el interior selvático no ofrece fertilidad plena, sino limitación. Todo parece condicionado por una base precaria que obliga a ajustes continuos. En ese entorno aparece una sensación precisa, miedo y asco. No como rechazo absoluto, sino como mezcla de atracción y repulsión. Las ejecuciones públicas retransmitidas, las leyes extremas, la explotación visible del turismo configuran un clima donde el placer siempre roza el peligro. La vida práctica tampoco estabiliza. Encontrar alojamiento es difícil, los precios son volátiles, las condiciones mediocres. Termina en un espacio más barato, pero ruidoso y húmedo, donde el descanso nunca es completo. La precariedad deja de ser excepción y pasa a ser norma. La comunidad extranjera no ofrece alternativa. Discursos espirituales superficiales, consumo recreativo, una estética de libertad que no se sostiene. Lo que parece ruptura con Occidente se revela como repetición con otro lenguaje. Sin embargo, no todo queda reducido a esa capa. El contacto con algunos locales introduce otra dimensión. Figuras discretas, sin teatralidad, que no buscan impresionar. Ahí aparece una forma de autenticidad más silenciosa. Poco a poco la percepción se matiza. La comida local, ciertos códigos sociales, la cortesía dejan de parecer mecánicos y empiezan a mostrar complejidad. Lo que al principio parecía simple se revela como sistema. El miedo y asco no desaparece, pero pierde centralidad. Se integra como parte de una experiencia más amplia. Samui no es refugio ni error. Es un espacio intermedio que exige atención constante. Cuando el entorno no ofrece comodidad, la única opción es habitarlo sin filtros. En ese proceso, lo que cambia no es el lugar, sino la forma de estar en él. El rey del bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Con el paso de las semanas, la fricción inicial se atenúa sin desaparecer. Koh Samui no se vuelve amable, pero deja de ser completamente ajena. Lo que emerge no es adaptación plena, sino una estrategia. Imponer una mínima estructura sobre un entorno que tiende a disolverla. La rutina aparece como instrumento, no como comodidad. Las mañanas, cuando la lluvia cede, se convierten en el núcleo del día. La escritura ocupa ese espacio con una disciplina sobria. La terraza del bungalow, pese a su precariedad, funciona como punto fijo. Ruido constante de fondo, pero ya no invasivo. El proyecto intelectual deja de ser pretexto y empieza a tomar forma real. Las lecturas económicas, especialmente de la tradición austríaca, se integran en la observación directa.
no como teoría aislada, sino como herramienta para interpretar lo que tiene delante. Un sistema informal atravesado por abusos, pero funcional. La isla opera sin diseño claro, pero no sin orden. Ese contraste sostiene buena parte de la reflexión. En esta línea de análisis estructural de lo económico y lo social, Escotado amplía su mirada hacia categorías más amplias que exceden el caso tailandés. En la misma entrevista televisiva, introduce una distinción conceptual del derecho, cuyo concepto, según él, los orientales no conocen. Tú hablas también en el libro, y eso lo criticas ásperamente, del salvajismo del código penal vigente en general en los países orientales. Es que no tienen derecho, ellos no separan la moralidad y el derecho. O sea, esa esfera, digamos, muy limitada que crearon los jurisconsultos romanos y que nosotros recuperamos ya después de la Revolución Liberal a finales del XVIII, ellos no lo conocen. O sea, para ellos, digamos, el derecho son los decretos que haga un abad o un jefe de Estado o un general. No hay derecho allí, hay moral y también hay autoridad. Pero derecho, en el sentido romano liberal, no lo hay. En cuanto a la idea de un orden espontáneo, esta deja de ser abstracta. Los precios variables, las negociaciones constantes, los ajustes improvisados configuran una economía imperfecta pero operativa. No hay idealización, pero tampoco rechazo simplista. Lo relevante es que incluso en condiciones inestables, algo se mantiene en funcionamiento. Los desplazamientos en moto, al principio caóticos, se vuelven más legibles. Aparecen patrones, zonas dominadas por el turismo, espacios donde la vida local resiste, caminos que responden al clima más que a la planificación. El paisaje deja de ser decorado y pasa a ser estructura. El cuerpo, por su parte, impone sus propias reglas. La humedad, los insectos, el desgaste físico obligan a una atención constante. No hay comodidad sostenida, esa presión, lejos de desaparecer, se integra como parte del equilibrio. El consumo de marihuana también se redefine. Ya no es anestesia, sino práctica regulada, incorporada sin dominar la rutina. No hay abandono, pero tampoco exceso. Se convierte en un elemento más dentro de un sistema que exige control. Tal como relata Escotado sobre el asunto en cuestión, encuentro hierba por procedimientos indirectos. Cerca del hotel, que es el aceptable Indra Palace, hay una sastrería. Bastó echar una ojeada al escaparate para que un dependiente saliera. Su mediación me procuró una bolsa ni grande ni pequeña, capaz de colocar bastante, pero de un material húmedo y con semillas a granel. Johnny no quiere ni hablar de buscarme el famoso caballo blanco de estos lugares. la comunidad externa sigue siendo irregular, pero algunos vínculos locales se estabilizan. Presencias discretas que no exigen interpretación continua. No hay idealización, solo contraste con la volatilidad del entorno turístico. En el plano personal, la distancia no elimina los conflictos, pero los reordena. La rutina no resuelve nada, pero evita la dispersión. Aparece una forma práctica de estoicismo, sostener sin dramatizar, continuar sin necesidad de cerrar. Koh Samui deja de ser un problema a resolver, se convierte en un medio que exige constancia. En esa exigencia, la incomodidad deja de ser obstáculo para convertirse en materia de trabajo.
Con la rutina sentada, el foco se desplaza hacia un terreno más preciso, la relación entre placer, conciencia y riesgo. Las sustancias ya no cumplen una función de escape, sino que se integran en una exploración más medida. La marihuana local, húmeda e imperfecta, exige preparación, tiempo, atención. No hay consumo inmediato, hay proceso, y en ese proceso el placer deja de ser automático. Esa fricción introduce una diferencia clave respecto al consumo occidental refinado. Aquí la sustancia no llega depurada ni lista, obliga a intervenir. El acto de prepararla forma parte de la experiencia. No se trata de idealizar, sino de reconocer que esa mediación modifica la relación con el consumo. El entorno, sin embargo, ofrece otras posibilidades. MDMA en fiestas, referencias constantes a sustancias más duras. La tentación no es difusa, es concreta. Pero también lo es el riesgo. En Tailandia las leyes no son simbólicas. Las consecuencias pueden ser extremas. Cada decisión deja de ser privada y pasa a tener un peso estructural. La televisión que muestra ejecuciones no es un espectáculo aislado, sino un recordatorio constante. El margen de error es mínimo. Lo que en otro contexto podría entenderse como exceso controlado, aquí se convierte en una línea difícil de cruzar sin consecuencias irreversibles. La actitud no es de renuncia absoluta ni de entrega, es una negociación continua. Cada sustancia, cada contexto se evalúa. No hay impulso ciego, pero tampoco abstinencia automática. La libertad se define en ese cálculo, reconocer el límite y actuar dentro de él. La observación del entorno refuerza esa postura. Las fiestas envueltas en discursos de liberación revelan su superficialidad. El consumo no siempre abre conocimiento, muchas veces repite evasión bajo otra forma. El lenguaje cambia, pero la estructura permanece. En paralelo, el mercado de estas sustancias muestra una lógica propia. Precios variables, redes informales, adulteraciones. No hay transparencia, pero sí funcionamiento. Es otro ejemplo de orden emergente en condiciones opacas. Lo salvaje se redefine aquí. No es el exceso, sino la exposición constante a la posibilidad de excederse. La diferencia está en la decisión. En un entorno donde las consecuencias son visibles, el placer deja de ser inocente. No es la sustancia lo que determina la experiencia, sino la conciencia que la acompaña y el riesgo que se asume. En ese equilibrio, sin épica ni dramatismo, se perfila una forma de control que no elimina el límite, pero lo hace habitable. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. En cuanto a la filosofía en la humedad, como la llama Escotado, la experiencia deja de ser solo vivida y pasa a organizarse como pensamiento. La repetición, lluvia, humedad, días similares, ya no interrumpe, sino que sostiene una reflexión más continua. La isla se convierte en campo empírico, no se contempla, se utiliza. Las ideas económicas encuentran aquí un terreno concreto. El orden espontáneo deja de ser teoría y se vuelve visible en prácticas cotidianas, precios que cambian según la persona, acuerdos informales, redes que funcionan sin planificación central. No hay armonía, pero tampoco caos absoluto. Hay reglas implícitas que permiten que el sistema continúe. Esto no elimina las distorsiones. Corrupción, abusos, discriminación hacia el extranjero, todo está presente. Pero el interés no se detiene en la denuncia, sino en entender cómo, a pesar de eso, el conjunto sigue operando. La tensión entre intervención y espontaneidad aparece como constante. A esto se suma la lectura crítica de una realidad más pragmática, donde la observación del comportamiento cotidiano revela una distancia entre doctrina y práctica. En el mismo programa Negro sobre Blanco, Escotado amplía su mirada sobre cómo se estructura la percepción del orden en esos entornos.
es el presente. Digamos, ellos tienen una idea antigua del valor. Valor es igual a trabajo. Valor es igual a horas de trabajo aplicadas a cada cosa. Pero nosotros sabemos que eso no tiene ninguna realidad. Nosotros sabemos que valor es igual a servicio. Por ejemplo, todos los televisores ocupan el mismo tiempo de trabajo aproximadamente a quienes los producen. Sin embargo, a ti o a mí, si no tenemos un televisor, tener uno nos vale mucho. Tener 2 menos, tener 130, nos resulta odioso y estamos dispuestos a hacer lo que sea para liberarnos de ellos. Sin embargo, todos estos televisores cuestan lo mismo en hora. O sea, en estos pueblos todavía no cunde la idea de que para vivir, y sobre todo para vivir bien o muy bien, lo que tienes es que ser capaz de prestar servicios útiles a otros. De alguna manera todo el mundo se queda en su nicho, el que ha nacido rico en su riqueza, el que ha nacido pobre en su pobreza, y esta sensación de tengo que darle a la cabeza para encontrar algo que a otros les sea útil. Si encuentro algo que les sea muy útil, lo mismo el tetrabric que estos, los POSIT, por ejemplo, el descubridor de los POSIT, estos papelitos que se pegan, este señor será inmensamente rico. ¿Por qué? Porque ha hecho un favor, aunque sea chiquitito, a una inmensa cantidad de personas. Este respeto que viene con la ciudadanía y con la revolución que impone el derecho, donde antes no había más que legislación o veleidades morales de cada lugar. Esta revolución es la que funda el planeta interior, pero ha tenido tal éxito que se difunde por todo el orbe. Y entonces hay como es el desasosiego, el terror de perder pie y de meterse en otras cosas, pero al mismo tiempo cuando tú ves a los thais o ves a los birmanos o ves a los vietnamitas, comprendes que si bien la gente de nuestra edad está un poco fuera y está dispuesta todavía a vivir de los cocos y de los otros frutos, de las papayas o de unos pollos que andan por ahí, desplumados naturalmente, porque hace tanto calor que plumas no tienen, te das cuenta que todas las generaciones jóvenes están dispuestas a lo que fuere, por un Walkman, por un Vespino, un velomotor, por ropa de marca, por ponerse la gorra del revés y ponerse en un 7-Eleven a parecerse a una reunión en Manhattan o en las Ramblas. La dimensión política amplía el marco. Tailandia no encaja en esquemas occidentales simples. Monarquías, golpes de Estado, prácticas democráticas parciales. Elementos que conviven sin resolverse. No hay modelo claro, sino una configuración específica que resiste la simplificación. El budismo omnipresente entra también en examen, no como doctrina abstracta, sino como práctica visible. Lo que aparece no es tanto una vía de comprensión, sino una tendencia a neutralizar el conflicto. La renuncia anticipada al deseo se percibe como una forma de evitarlo, no de atravesarlo. El autor critica con agudeza su visita al templo del Buda Esmeralda. Para desbordar ese estrecho perímetro hacia alguna parte, visito la capilla del Buda Esmeralda. Este templo no es aparentemente monoteísta, y en realidad se dedica a un mortal tan frágil como el príncipe Siddhartha. Sin embargo, es más fácil renunciar a la vida muy poco antes de perderla que casi desde el principio. Hace falta mucho descontento para renunciar firmemente y por principio a los deseos, hasta el extremo de llamar feliz, Buda, a quien logra su aniquilación, Nirvana. A esto se suma una contradicción evidente: templos lujosos, dinero circulando en rituales orientados al desapego. La distancia entre doctrina y práctica refuerza una mirada escéptica. No hay rechazo total, pero sí una negativa a asumirlo como solución suficiente. Frente a eso, la posición se inclina hacia una actitud más activa: no eliminar el deseo, sino enfrentarlo; no retirarse, sino sostener la tensión;
Esa diferencia no es teoría, sino práctica. Pese a su particular visión sobre el budismo, Escotado reflexiona en el programa Negro sobre el Blanco sobre la conveniencia para los jóvenes occidentales de pasar una temporada en un centro budista. La verdad es que me fue gustando cada vez más fue la dimensión de eternidad de esos parajes. Me parece que hay unas partes que le dedico al Carabao, al búfalo de agua, que es como un prototipo de la serenidad impasible y al mismo tiempo de la benevolencia hacia los humanos, porque yo me he hartado de ver carabaos con niños subidos encima, como mi niña Rebeca de 4 años subida a un animal que pesa 1000 kilos, pero no pasa nada, ese animal no hace daño a nadie. También llevan pajaritos encima que picotean los llevan parásitos, cogida ¿no? una anilla de la nariz, o sea, pero sin hacerles un roce. Y bueno, acabé convenciéndome de que, claro, el monasterio, el Wat budista, es incomparablemente mejor que nuestros antiguos cuarteles. O sea, nosotros perdíamos el tiempo, el humor, y nos daba úlcera justificada estar allí entre aquellas voces de mando y aquellas arbitrariedades criminales de la jerarquía militar. Y en el monasterio, en el Wat, claro, nuestros chicos que ahora andan, pues eso, con móvilmanía, bulimia, anorexia, drogomanía o lo contrario, con todos esos temas, 3 mesecitos cada año de monasterio, me parece que sería excelente. Hombre, yo haría unas modificaciones, Fernando, o sea, por ejemplo, suspendería el voto de castidad. Ellos tienen voto de castidad, obediencia y pobreza. Yo durante esos meses les suspendería el voto de castidad y permitiría monasterios mixtos, Wats mixtos. En otro punto del programa, el autor admite que realizó un estudio personal sobre la filosofía oriental con énfasis en el budismo Theravada. Sí, la verdad es que sobre todo la religión que tenía allí, que era el budismo Theravada, el budismo del sur, que llaman también de los antepasados o democrático, esto sí que le estuve prestando mucha atención a través de un amiguete que llevaba allí 20 años y tenía gurús. Son bastante sabios, es decir, uno se encuentra en los monasterios budistas un señor trilingüe con toda tranquilidad que le está hablando igual de André Malraux que de Aristóteles. Esto es, no lo puedo negar, pero la filosofía que nos llega de este mundo, que yo creo que entra como con un chorro poderosísimo a través de Platón. El gran Platón es el que coge la filosofía oriental, todo esto de la transmigración de las almas, la eternidad de lo espiritual, los votos de pobreza, obediencia, castidad, los principios comunistas de la República, todo esto. Toda esta tendencia acaba llevando, con Schopenhauer, en el siglo pasado, en el XIX, después de mucho digerirla a Occidente, al extremo pesimismo en el que realmente consiste. O sea, a los infinitos grados de inanidad del ser. ¿Hasta qué punto el ser realmente es nada, menos que nada? ¿Hasta qué punto el mundo no es más que ilusión, velo de malla? ¿Hasta qué punto la felicidad no se puede conseguir más que renunciando al deseo? ¿Hasta qué punto lo mejor que podemos hacer todos es declararnos mortificados y mortificantes? ¿Hasta qué punto, digamos, la ganancia, la lujuria, el éxito, la tranquilidad son signo de falta de virtud moral? En ellos hay mucho pesar, mucho dolor. Es una filosofía que hurga bien en los fundamentos de la tristeza, de la pena. En otro orden de cosas, la experiencia personal sigue operando en segundo plano. La distancia permite observar sin quedar absorbido, pero no elimina los conflictos. Se establece un equilibrio inestable entre lo vivido y lo pensado. Cosa muy se consolida así como laboratorio doble, económico y existencial. La precariedad no distrae, concentra. La falta de comodidad reduce el margen de evasión. Lo salvaje adopta aquí otra forma, la ausencia de referencias firmes. Pensar sin apoyos, observar sin categorías estables. No hay marco seguro, solo ajuste continuo.
El trópico deja de ser escenario y se vuelve función, un lugar donde las ideas no pueden sostenerse sin contrastarse con lo real. Y en ese choque muchas no desaparecen, pero sí se vuelven más precisas. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Con el avance de la estancia, el foco se desplaza hacia una dimensión menos visible, el tiempo. No el de los días repetidos, sino el biográfico, el que no se interrumpe con un cambio de lugar. La isla, con su ritmo lento, termina funcionando como superficie de reflexión, donde esa continuidad se vuelve ineludible. La rutina estabiliza el entorno inmediato, pero abre espacio para otra percepción, la conciencia de etapa. El futuro deja de aparecer como expansión indefinida y empieza a percibirse como algo más acotado. No hay dramatismo, pero sí una claridad nueva. La nostalgia emerge sin desbordarse. Las llamadas, la distancia respecto a los hijos, reconfiguran la paternidad. No desaparece, pero cambia de forma. Se ejerce sin presencia, sostenida en la memoria y en la responsabilidad. No se resuelve, se asume. La ruptura sentimental sigue presente, aunque ya no como herida inmediata. Se integra como parte de una trayectoria que no puede modificarse. No hay intento de justificación ni reconstrucción, solo comprensión progresiva. El estoicismo deja de ser referencia intelectual y se vuelve práctica. No consiste en negar lo que ocurre, sino en sostenerlo sin amplificarlo. La incomodidad física, humedad, desgaste, deterioro constante, actúa como recordatorio material. Nada se mantiene sin intervención, todo tiende a degradarse. En ese contexto incluso el placer se redefine, pierde intensidad aislada y se integra en un flujo más amplio. No desaparece, pero se ajusta. Comer, observar, conversar, dejan de ser momentos excepcionales y pasan a formar parte de una continuidad sin énfasis. Las relaciones locales, limitadas pero estables, introducen otra forma de tiempo. Presencias constantes, no espectaculares, que no cambian en función del extranjero. Esa estabilidad sin idealización ofrece contraste frente a lo transitorio. Tal como observa con precisión el autor en sus jornadas por Bangkok, novedad y fijeza. Algunas cosas nuevas pasan desapercibidas. Útil sin duda para atender a peligros. La fascinación del ojo ante lo móvil explica por qué resulta tan común obrar de manera patosa en bares con marcha. Los seductores observan inmóviles y con sigilo. Ver, en sentido propio, reclama que observador y observado se detengan por completo, siquiera sea un instante. lo salvaje se desplaza otra vez. Ya no está en el exceso, sino en la duración, en sostener una experiencia sin romperla ni escapar. La exposición prolongada sustituye la intensidad puntual. No hay revelaciones ni cierres, solo un ajuste gradual de la mirada. La idea de permanencia se debilita, la de control se reduce, incluso la identidad se vuelve menos rígida. Lo que queda es una disposición distinta, habitar el tiempo con mayor precisión, sin aplazar ni exagerar. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional.
Tras la acumulación de semanas, el viaje deja de percibirse como una suma de episodios y adopta una forma más unitaria. No hay conclusión cerrada, pero sí una convergencia clara. Libertad, deseo y límite ya no aparecen como conceptos abstractos, sino como realidades encarnadas en cada decisión. El entorno, con sus leyes severas, su economía ambigua y su inestabilidad constante, obliga a medir cada gesto. La libertad no desaparece bajo esas condiciones, al contrario, se vuelve más concreta, más exigente, porque actuar implica siempre asumir consecuencias visibles. El deseo, lejos de ser una fuerza simple, se revela como un impulso doble, motor de experiencia y riesgo de desborde. No hay negación ni exaltación, sino una gestión continua. Cada elección implica calibrar cuánto se está dispuesto a arriesgar, cuánto se puede sostener sin romperse el equilibrio. Aquí no hay moralismo, sino una práctica, aprender a no confundir intensidad con lucidez. El límite deja de ser una barrera externa para convertirse en una condición interna del propio ejercicio de la libertad. No es algo que se impone desde fuera, sino algo que se reconoce desde dentro. En este sentido, el contexto tailandés actúa como amplificador. Hace visibles esos límites de forma más abrupta, pero no los crea. Simplemente impide ignorarlos. En el plano intelectual, la experiencia corrige sin destruir. Las ideas económicas, políticas y filosóficas se afinan al enfrentarse con lo real. No hay abandono de principios, pero sí una pérdida de ingenuidad. Los mercados no son puros, el poder no es neutral, las doctrinas no se aplican sin fricción. Todo exige matices. El viaje en su núcleo no ha sido una huida exitosa ni un fracaso. Ha sido una exposición prolongada a esa tensión constante entre lo que se desea y lo que se puede sostener. Y en esa tensión se perfila una forma de equilibrio inestable, donde la conciencia no puede relajarse del todo, pero tampoco necesita hacerlo. De este modo extranjero hemos atravesado estas 60 semanas, no como un viaje convencional, sino como una exposición prolongada a un territorio que no concede tregua. Lo que comenzó como una fuga se revela como un desgaste consciente, una erosión de certezas y una confrontación con lo inevitable. El trópico no ofrece respuestas ni redención, insiste y obliga a sostener la experiencia sin adornos. Tailandia queda como un espacio imposible de fijar, ni paraíso ni infierno. Bangkok abre la herida con su caos. Koh Samui la sostiene con su humedad y precariedad. Lo vivido no se ordena en una narrativa limpia, sino en tensiones sin resolución. Lo salvaje no ha sido el exceso, sino la imposibilidad de escapar de uno mismo. La lluvia, la humedad y la fragilidad de la comodidad ejercen una presión constante que obliga a adaptarse. En ella lo accesorio cae y lo esencial queda expuesto. No hay doctrina nueva, permanece una lucidez que no elimina la contradicción, pero la hace habitable. La libertad como práctica, el deseo en su ambivalencia, el límite como condición. No hay síntesis, pero sí una forma de sostener el conflicto. El tiempo se integra sin dramatismo, la biografía se asume, la distancia redefine los vínculos, lo vivido permanece como parte de un recorrido sin rectificaciones. Hemos bebido juntos este gran monte Ashok Valley Chenin Blanc, con su acidez viva y su fondo húmedo casi vegetal, como si el trópico se hubiese filtrado en la copa. Mientras apuras la última gota, recuerda que ningún territorio transforma por sí mismo, solo intensifica y expone. En esa exposición, cada decisión adquiere un peso más nítido. Lleva contigo esta forma de mirar, sin simplificaciones, sin refugios, sin necesidad de cerrar lo que permanece abierto. El silencio del lago te recuerde que todo viaje continúa donde la experiencia exige ser pensada sin concesiones. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero.
¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.